Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. La Ciudad del Vaticano es un lugar verdaderamente único en el mundo. Fundada en 1929 como resultado de los pactos de Letrán, esta pequeña ciudad independiente se encuentra completamente rodeada por el territorio de la ciudad de Roma, Italia. A pesar de su diminuto tamaño, alberga una población de alrededor de 900 habitantes y es el centro espiritual de la Iglesia Católica Romana. Uno de los aspectos más icónicos de la Ciudad del Vaticano es la majestuosa Basílica de San Pedro, que se encuentra en el lugar considerado como el eterno descanso del apóstol Pedro. Esta basílica es una maravilla arquitectónica y religiosa que atrae a millones de peregrinos y turistas cada año. El Vaticano también es el lugar de residencia del Papa, el líder espiritual de la Iglesia Católica Romana y el sucesor de Pedro. El Papa Francisco, el actual pontífice, reside en el Vaticano y desempeña un papel fundamental en la dirección de la Iglesia y la influencia religiosa en todo el mundo. En 1984, la Ciudad del Vaticano fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, reconociendo su importancia histórica, religiosa y cultural. Esta pequeña ciudad-estado es un destino de gran significado para los fieles católicos y un lugar de gran interés para los amantes de la historia y la arquitectura. El Archivio Secreto Vaticano es uno de los tesoros históricos más enigmáticos y fascinantes del mundo, ubicado en la Ciudad del Vaticano. Esta institución alberga una vasta colección de documentos históricos y registros oficiales de la Santa Sede que datan de siglos atrás. Su nombre, Archivo Secreto, puede llevar a la confusión, ya que no se refiere a un lugar de conspiración o secretos oscuros, sino más bien a su función de resguardar y preservar la historia de la Iglesia Católica y la correspondencia oficial del Papa. Este archivo contiene una amplia variedad de documentos, desde cartas y decretos papales hasta registros históricos, tratados diplomáticos y correspondencia privada. Algunos de los documentos más notables incluyen los registros de los juicios de la Inquisición, cartas de líderes históricos, como Abraham Lincoln y Michelangelo, y registros de eventos cruciales en la historia de la Iglesia. El Archivo Secreto Vaticano ha sido objeto de una gran cantidad de mitos y rumores, alimentando la fascinación en torno a su contenido. El acceso a este archivo está restringido y su apertura al público es limitada, lo que ha contribuido a la idea de que podría contener secretos profundos. Su principal función es preservar la historia y la tradición de la Iglesia Católica y ofrecer un recurso invaluable para la investigación histórica. El Archivo Secreto Vaticano es realmente impresionante en cuanto a su tamaño y la cantidad de documentos históricos que alberga. Con más de 150.000 ejemplares y más de 85 kilómetros de pasillos, es un verdadero tesoro de información que abarca 800 años de historia. La precisión y la organización con la que se conservan estos documentos es un testimonio de la importancia que la Iglesia Católica le otorga a su legado histórico. Si bien la entrada es gratuita, el acceso a los documentos está restringido y solo se permite a investigadores e historiadores con autorización previa del Vaticano. Esto garantiza que la documentación se conserve adecuadamente y se utilice para fines académicos y de investigación legítimos. Parte de su aura de misterio se debe a la naturaleza de los documentos que alberga y a la idea de que podría contener información que pudiera cambiar la percepción de la institución de la Iglesia Católica y su historia. Uno de los episodios más famosos relacionados con el Archivo Secreto Vaticano fue la confiscación de documentos por parte de Napoleón Bonaparte durante su dominio en Europa. En 1810, por orden de Napoleón, una gran cantidad de documentos fue trasladada a París, y aunque algunos de ellos fueron devueltos en 1815, se perdieron varios elementos de la biblioteca en el proceso. La fundación del cristianismo se atribuye a Jesús de Nazaret, quien vivió en la región de Judea, parte de lo que hoy es Israel y Palestina. En el siglo I d.C. Jesús predicó sus enseñanzas, realizó milagros y reunió seguidores durante su ministerio. Sus enseñanzas se centraban en la fe en un solo Dios, el amor al prójimo y la promesa de la vida eterna a través de la fe en él como el Mesías o el Hijo de Dios. Los primeros seguidores de Jesús fueron principalmente judíos que creían en sus enseñanzas y lo consideraban el Mesías prometido. Los apóstoles, como Pedro, Juan y Santiago, fueron algunos de los seguidores más cercanos de Jesús y jugaron un papel fundamental en la propagación del cristianismo después de su muerte y resurrección. El cristianismo comenzó como un movimiento dentro del judaísmo,
pero se separó gradualmente a medida que se propagaron las enseñanzas de Jesús y se convirtió en una religión independiente. Uno de los eventos clave en esta separación fue el Concilio de Jerusalén alrededor del año 50 DC, que discutió la relación entre los seguidores de Jesús y las leyes judías, y estableció la idea de que los no judíos, gentiles, podían convertirse al cristianismo sin tener que cumplir todas las leyes judías. La propagación del cristianismo se aceleró después de la conversión de San Pablo, quien viajó extensamente para difundir la fe cristiana entre los gentiles y escribió varias epístolas que se convirtieron en parte del Nuevo Testamento. El Papa Clemente V desempeñó un papel importante en la persecución y el juicio de la Orden de los Caballeros Templarios en el siglo XIV. La Orden del Temple, también conocida como los Caballeros Templarios, fue una de las órdenes militares más influyentes y ricas de la Edad Media, fundada durante las Cruzadas. Cayeron en desgracia en gran parte debido a razones políticas y económicas. En 1307, el rey Felipe IV de Francia, que estaba endeudado con los templarios, conspiró para arrestar a muchos de sus miembros y confiscar sus bienes. El Papa Clemente V, que residía en Aviñón, Francia, en ese momento, fue presionado por Felipe IV y otros para que tomara medidas enérgicas contra los templarios. Clemente V emitió una serie de bulas papales conocidas como Pastoralis Praeminentiae en 1307, que ordenaban la detención de los templarios y la confiscación de sus propiedades. Esto marcó el comienzo de una persecución sistemática de la orden en toda Europa. El Papa convocó un concilio ecuménico llamado Concilio de Viena en 1311 para tratar el asunto de los templarios. En el concilio, se llevaron a cabo investigaciones y juicios en contra de la orden. Clemente V emitió una nueva bula papal en 1312 llamada Vox in Excelso, que disolvía oficialmente la orden de los templarios. El destino de los templarios varió de un lugar a otro, algunos fueron declarados inocentes, otros fueron condenados por herejía y otros enfrentaron penas de prisión o incluso la ejecución. La orden del Temple fue eliminada, y sus bienes fueron confiscados por la Iglesia y la corona. El cisma de Occidente ocurrió entre 1378 y 1417. Durante este tiempo, hubo una división en la Iglesia católica que resultó en la existencia de 3 papas simultáneos, lo que causó una profunda crisis en la Iglesia. El cisma comenzó en 1378 con la elección de 2 papas, Urbano V en Roma y Clemente VII en Aviñón. Ambos papas se consideraban legítimos y tenían seguidores en diferentes partes de Europa. Esta división se agravó aún más en 1409 cuando se eligió a un tercer papa, Alejandro V, en el Concilio de Pisa en un intento de resolver la crisis. En lugar de resolver el problema, solo lo empeoró, ya que ahora había 3 papas en lugar de 2. La situación solo se resolvió en 1417 con la celebración del Concilio de Constanza. Durante este concilio, los representantes de la Iglesia finalmente lograron poner fin al cisma. El Papa Gregorio XII renunció a su cargo, y Benedicto XIII y Juan XXIII fueron depuestos, poniendo fin a la existencia de 3 papas simultáneos. Luego se eligió a Martín V como único papa legítimo, lo que marcó el fin del cisma de Occidente. La carta escrita por el Papa Inocencio VIII en 1484, conocida como la Bula Papal, Summis Desiderantes Affectivus, es considerada uno de los documentos papales más importantes relacionados con la caza de brujas y la persecución de la brujería en Europa durante la época de la Inquisición. La bula, Summis Desiderantes Affectivus, fue emitida en respuesta a la creciente preocupación de la Iglesia Católica por la brujería y la brujería en Europa. En el documento, el Papa Inocencio VIII autorizaba a los inquisidores dominicos Heinrich Institoris, también conocido como Kramer, y Jacob Sprenger a perseguir a las personas acusadas de brujería y a realizar juicios y castigos en nombre de la Iglesia. Esta bula papal desencadenó un periodo de intensa persecución de brujas en Europa, conocido como la Caza de Brujas o la Caza de Brujas de la Inquisición. Durante este periodo, miles de personas, en su mayoría mujeres, fueron acusadas de brujería, sometidas a juicios injustos y a menudo ejecutadas. La bula papal proporcionó una base legal y religiosa para estas persecuciones. Este episodio oscuro de la historia europea estuvo marcado por la superstición, la histeria colectiva y la falta de comprensión científica.
Muchas de las prácticas y creencias consideradas como brujería en ese momento eran simplemente conocimientos tradicionales sobre hierbas medicinales, curación y prácticas espirituales que fueron malinterpretadas y perseguidas. La caza de brujas se convirtió en un símbolo de la intolerancia religiosa y la injusticia en la historia europea, y la gula, summis desiderantes affectivus, es recordada como uno de los factores que contribuyeron a esta trágica persecución. El índice de libros prohibidos, también conocido como el Index Librorum Prohibitorum en latín, fue una lista de libros prohibidos por la Iglesia Católica como parte de sus esfuerzos para censurar y controlar la literatura y la información que llegaba a sus fieles. Esta lista fue una herramienta utilizada durante varios siglos para mantener el control sobre la información y la difusión de ideas que se consideraban heréticas o peligrosas para la fe católica. El índice de libros prohibidos se originó en el siglo XVI, en particular con la bula papal, Exsurge Domine, emitida por el Papa León X en 1520, en respuesta a las críticas y protestas de Martín Lutero y la Reforma Protestante. Esta bula condenaba varias de las tesis de Lutero y ponía en marcha la práctica de prohibir libros que se consideraban amenazantes para la ortodoxia católica. La lista del índice incluía una amplia gama de obras, desde aquellas que promovían doctrinas heréticas hasta aquellas que eran críticas con la Iglesia Católica o promovían ideas consideradas inmorales. También se incluían obras de autores no católicos, libros sobre ciencias naturales que desafiaban la visión geocéntrica del universo defendida por la Iglesia y textos que abordaban temas controvertidos como el divorcio y la homosexualidad. El índice se mantuvo en varias formas a lo largo de los siglos y se actualizó periódicamente para incluir nuevas obras prohibidas. Sin embargo, en 1966, el Papa Pablo VI anunció la abolición oficial del índice de libros prohibidos como parte de los cambios y reformas en la Iglesia Católica conocidos como el Concilio Vaticano II. Esta acción marcó el fin de la práctica de prohibir oficialmente libros por parte de la Iglesia Católica. El supuesto intercambio de cartas entre el Papa Pío XI y Adolf Hitler es un tema que ha generado especulación y debate a lo largo de los años. Se ha afirmado que estas cartas contenían intentos por parte de Hitler de subordinar al líder de la Iglesia Católica Romana, el Papa Pío XI, a los intereses del Tercer Reich nazi. El Papa Pío XI, cuyo pontificado abarcó desde 1922 hasta su muerte en 1939, fue un líder religioso que se mostró crítico de ciertas políticas y acciones del régimen nazi en Alemania. Expresó preocupación por cuestiones como el trato a los católicos en Alemania y el crecimiento del antisemitismo. Emitió una encíclica en 1937 llamada Mitbrennen der Sarga, que condenaba las políticas raciales y religiosas del nazismo. La existencia y autenticidad de las supuestas cartas entre Pío XI y Hitler no están confirmadas. Algunos historiadores han argumentado que estas cartas pueden ser falsificaciones o interpretaciones erróneas de correspondencia real. Otros sugieren que, si existieron, podrían haber sido de naturaleza diplomática y no necesariamente indicativas de que el Papa estuviera dispuesto a ceder ante las demandas de Hitler. Dada la falta de evidencia concluyente y la controversia que rodea estas cartas, es importante abordar este tema con precaución y reconocer que la historia exacta de la relación entre el Vaticano y el régimen nazi es compleja y objeto de estudio en curso para los historiadores. Los registros de actividades paranormales supuestamente realizadas por figuras religiosas son un tema de interés en la historia de la religión y la espiritualidad. Estos eventos a menudo se consideran milagros o manifestaciones divinas y son parte integral de muchas tradiciones religiosas. La Biblia relata numerosos milagros atribuidos a Jesucristo, como la curación de enfermos, la multiplicación de panes y peces, la caminata sobre el agua y la resurrección de los muertos. Estos eventos se consideran actos divinos realizados por el Hijo de Dios en la tradición cristiana. Ha habido numerosos informes de apariciones de la Virgen María en diferentes lugares del mundo. Estas apariciones a menudo van acompañadas de mensajes espirituales y curaciones milagrosas. San Francisco de Asís, un santo católico, es conocido por haber experimentado los estigmas, que son heridas que se asemejan a las heridas de Cristo en la cruz. Estos estigmas se consideran un signo de santidad y devoción. San Juan Bosco, un sacerdote y educador católico del siglo XIX, tuvo una serie de sueños proféticos que incluían visiones del futuro de la Iglesia y la sociedad. Sus visiones se han estudiado y debatido en la tradición católica. Algunos santos católicos,
como Santa Bernadette Soubirous y San Juan María Bahiani, han tenido sus cuerpos preservados de la descomposición después de la muerte, lo que se considera un signo de santidad. Numerosos místicos cristianos, como Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, han relatado experiencias místicas profundas, incluyendo visiones, éxtasis y uniones místicas con Dios. Los documentos relacionados con el juicio de Galileo Galilei son un testimonio importante de un episodio significativo en la historia de la ciencia y la Iglesia Católica. Galileo Galilei fue un científico italiano del siglo XVI y XVII que realizó observaciones astronómicas que respaldaban la teoría heliocéntrica de Copérnico, que sostenía que la Tierra giraba alrededor del Sol. Sus observaciones desafiaron la visión geocéntrica prevaleciente respaldada por la Iglesia Católica en ese momento. En 1616, la Iglesia Católica incluyó la teoría heliocéntrica en su lista de obras prohibidas y ordenó a Galileo que no la enseñara o defendiera. Galileo continuó sus investigaciones y publicó su obra, Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, en 1632, que promovía la teoría heliocéntrica. Esto llevó a un juicio de la Inquisición en 1633 en el que Galileo fue declarado culpable de herejía por sostener y enseñar la teoría heliocéntrica. Fue forzado a retractarse públicamente y pasó el resto de su vida bajo arresto domiciliario. Los documentos relacionados con el juicio de Galileo incluyen transcripciones de sus declaraciones, así como correspondencia y registros de las discusiones y decisiones del Tribunal de la Inquisición. Estos documentos han sido preservados en los archivos del Vaticano y se conocen como los Archivos del Santo Oficio. Se han realizado esfuerzos para estudiar y publicar estos documentos, lo que ha arrojado luz sobre los eventos que llevaron a la condena de Galileo. El juicio de Galileo es a menudo citado como un ejemplo de conflicto entre la religión y la ciencia en la historia. Aunque Galileo fue finalmente rehabilitado por la Iglesia Católica en el siglo XX y sus contribuciones a la astronomía son ampliamente reconocidas, este episodio sigue siendo un recordatorio de los desafíos que los científicos a veces han enfrentado al cuestionar las creencias establecidas. La muerte del Papa Juan Pablo I, cuyo nombre de nacimiento era Albino Luciani, en septiembre de 1978 fue un evento trágico y sorprendente. El Papa Juan Pablo I fue elegido como Papa en agosto de 1978 y sirvió durante un periodo muy corto, de solo 33 días. Su elección fue vista como una sorpresa, ya que se consideraba un papa de transición después de la larga papalidad de Pablo VI. La muerte del Papa Juan Pablo I se produjo el 28 de septiembre de 1978 en su residencia papal en el Palacio Apostólico de Castel Gandolfo, al sur de Roma. La causa oficial de su muerte, según el informe médico oficial, fue un ataque al corazón, específicamente un infarto agudo de miocardio. Fue encontrado sin vida en su cama por una de las monjas que lo cuidaban. Algunos han sugerido que podría haber habido circunstancias sospechosas en su muerte, como un posible envenenamiento. Estas teorías no han sido corroboradas y no hay evidencia sólida que respalde tales afirmaciones. La decisión de no realizar una autopsia en su cuerpo ha contribuido a la persistencia de estas teorías en torno a su muerte. La Iglesia Católica argumentó que no era necesario debido a las circunstancias evidentes de un ataque al corazón. El atentado contra el Papa Juan Pablo II en mayo de 1981 fue un evento trascendental en la historia reciente de la Iglesia Católica. El 13 de mayo de 1981, el Papa Juan Pablo II fue víctima de un intento de asesinato en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Fue tiroteado por Mehmet Ali Akka, un ciudadano turco, mientras saludaba a los fieles durante una audiencia general. El Papa sufrió heridas graves en el abdomen y la mano, y fue trasladado de inmediato al hospital para ser sometido a una cirugía de emergencia. A pesar de las heridas, el Papa sobrevivió al atentado y se recuperó después de varias semanas de hospitalización. El Papa Juan Pablo II visitó a Ali Akka en la prisión el 27 de diciembre de 1983, 2 años después del atentado. Durante esta visita, se produjo un encuentro histórico entre el Papa y su agresor. Si bien no se ha revelado públicamente el contenido exacto de las conversaciones entre el Papa y Akka durante su encuentro en prisión, se sabe que el Papa Juan Pablo II buscó comprender las motivaciones detrás del atentado y, posiblemente, ofrecer su perdón. Ali Akka fue condenado a prisión por el intento de asesinato del Papa y cumplió una pena de cárcel en Italia antes de ser extraditado a Turquía,
donde también fue condenado por otros delitos. Finalmente, fue liberado de prisión en 2010. El término secreto en el nombre Archivo Secreto Vaticano no se refiere necesariamente a un significado de ocultar información o mantenerla en secreto en el sentido de confidencialidad. Tiene un origen histórico que se relaciona con su uso como archivo privado o personal del Papa y la Santa Sede. Se deriva de la palabra latina secretum, que significa privado o separado. En este contexto, se refiere a que los documentos contenidos en el archivo eran considerados la propiedad privada del Papa y de la Iglesia en lugar de ser de acceso público o estar disponibles para la consulta general. La decisión del Papa Juan Pablo II en 2002 de permitir el acceso público a documentos relacionados con el Holocausto y la Alemania nazi que estaban en poder del Vaticano fue un paso significativo en la transparencia histórica y una respuesta a las críticas y preocupaciones que la Iglesia Católica enfrentaba en relación con su posición durante ese periodo histórico. Durante la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, la Iglesia Católica y el Vaticano se vieron involucrados en una serie de cuestiones éticas y políticas. Hubo críticas y controversias sobre si la Iglesia había hecho lo suficiente para denunciar y resistir el régimen nazi y proteger a las víctimas judías. En febrero de 2002, el Papa Juan Pablo II anunció que los archivos del Vaticano relacionados con el periodo entre 1922 y 1939 estarían disponibles para los investigadores y el público en general. Estos documentos abarcan un periodo crucial que incluye el ascenso de Adolf Hitler al poder y los eventos previos al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Los archivos incluyen una variedad de documentos, como correspondencia diplomática, registros de audiencias papales y otros registros históricos que pueden arrojar luz sobre las relaciones entre el Vaticano y los gobiernos de la época, así como las acciones de la Iglesia en respuesta a los eventos del periodo. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a Patreon. Por tan solo 3 euros al mes, no solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a Patreon y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.